hoy en 678. Nos visita el ministro de Trabajo y precandidato a legislador porteño por el Frente para la Victoria, Carlos Tomada. Se profundiza el aislamiento internacional con los acuerdos entre Argentina y Rusia. Nuestra presencia hoy aquí en esta clausura, en este foro de empresarios, las obras que vamos a hacer en conjunto. Estamos en una senda de crecimiento. Hemos crecido ininterrumpidamente y tenemos el mayor crecimiento económico de toda nuestra historia y realmente creemos que es un país en donde vale la pena invertir, producir, porque como les decía, no solamente son nuestros recursos naturales, sino nuestros recursos humanos los que realmente nos dan una gran ventaja comparativa frente a otros lugares de inversión. El plan de ajuste de la derecha, cada vez más claro. ¿Quién se ha puesto en la vereda de enfrente de este genocidio que se ha convertido, o que ha hecho el populismo con Argentina? Pues lo han destruido la Argentina, ¿eh? No es broma esto. Yo no puedo creer que las propuestas vuelvan a ser la inclusión, la redistribución. Basta de eso. Yo no puedo creer que las propuestas vuelvan a ser la inclusión, la redistribución. Basta de eso. Basta, blanquémoslo. ¿Qué es esto de convocar a paritarias? ¿Qué es esto de gerenciar el crecimiento? ¿Qué es esto de convocar a paritarias? ¿Qué es esto de gerenciar el crecimiento? Que además ha sido un fracaso, digamos, ¿no? El Estado no está para eso. Hay que tener un Estado más chico y eficiente. Hay que tener un Estado más chico y eficiente. Hay muchas cosas que uno va escuchando, entendiendo. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Hay que tener un Estado más chico. Ir tratando de eliminar los planes por trabajo real y digno. Piden que baje el gasto público. A mí me da escalofríos esa campaña. ¿Cuál es el gasto que tanto les molesta? ¿Les molesta que haya más jubilados? ¿Les molesta que los chiquitos vayan a la escuela? ¿Que reciban sus vacunas? ¿Que haya más hospitales públicos? Un Macri insólito. Ahora dice desconocer el muro de Clarín en la ciudad. Mauricio, ¿cómo te recibieron los vecinos acá en 3 de febrero? Bien, muy bien. Estuve visitándolo a Javier en la casa con su mujer, sus 4 hijos. Y hablando de los vecinos de Barracas, que no pueden transitar por una calle porque se la apropió el diario Clarín. ¿Qué opina de esto? No sé, escuché, pero la verdad que no me informaron todavía. Hay un fallo de la justicia que declaró demoler el muro. ¿Y no lo hicieron todavía? Raro eso. Pero no lo hicieron porque el gobierno de la ciudad apeló y dicen que no lo quieren demoler. Mauricio, ¿usted no está al tanto de eso? No, lamentablemente no estoy, pero me informaré. ¿Te preocupa? Me informaré. El gobierno apeló para que no fuera demolido el muro que construyó el diario Clarín cortando una calle. Bueno, voy a averiguar. Muchas gracias. La operación que vincula a los fondos buitres, a Nisman, a la DAIA y a un sector opositor. Usted en el artículo hay un textual donde dice Nisman. En último caso vamos a recibir el apoyo de Paul Singer. La verdad es que estuvo, eso es lo más interesante. Pero eso lo dice Nisman. Eso lo dice Nisman. Lo importante es que ese dato que me da uno de los sujetos que estuvieron en esa reunión se condice con lo que él hizo durante casi un año y medio, previo a la visita del canciller Timmermans a la DAIA en diciembre del 2012, cuando la DAIA y los familiares están contentos y avalan. En forma unánime los familiares que estaban presentes dijeron que bajo esas condiciones estaban de acuerdo en que se continuara este trámite como única manera de avanzar en un proceso que lleva años estancado por falta de este tipo de declaración indagatoria. El gobierno argentino no es un interlocutor válido y no es un interlocutor creíble. En los términos en que está redactado el documento no podemos acompañarlo. Y recuerdo claramente las escenas esas de aprietes que existían telefónicos, que se sucedían
sistemáticamente hasta que lograron su cometido, efectivamente, donde la DAIA claramente da vuelta digamos, lo que había afirmado al lado del canciller. Las presiones que vos conocés son de esta gente de Kovadlov, de Aguinis, de Sapsay y de embajadas como las que yo cito de Estados Unidos e Israel, claramente. Mañeto logró que Marta Argerich no toque en la Argentina. No viene Marta Argerich a actuar gratis para la gente. Varios conciertos tenía previsto a raíz de lo que empezó en las redes sociales, manejada ya sabemos por quiénes, más de 150 tuiteros al instante con las más diversas cuentas, son capaces de emitir 5.000 tweets en menos de 10 minutos. Esto es lo que se sabe del grupo. Después recogen la noticia como que sale por las redes sociales. Lo mismo hacen con las marchas, las de todo tipo que han proliferado en los últimos tiempos. Es muy triste inventar que de 6 millones de gasto total de Marta Argerich y que se anunciasen 25 millones, para que la gente se indignara, para que la gente pensara en negociados. No viene Marta Argerich. La acorralaron con los mensajes, con las notas periodísticas. Consiguieron que Marta Argerich no toque gratis para la gente. Muy triste lo que ha ocurrido. Una vez más ganan ellos, ganan los perversos, gana la mentira y nos agobia la impotencia y el miedo, que sentimos el nombre del miedo de Marta Argerich, porque lo que tenía ella era la sensación de que la iban a destrozar a medida que llegaran los días en los cuales se iba a presentar. Y desde adentro de lo que pasa en mi piel con estos temas, la entiendo perfectamente. El Partido Popular Ajustador de España y sus elocuentes fallidos. Y hacer una política económica, presupuestaria y social para saquear a Castilla-La Mancha, En nuestro partido, en el Partido Popular. Un partido que tiene un proyecto para Guadalajara, para la capital, para su provincia, para Castilla-La Mancha y para España entera. Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país adelante. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo, todavía y adiós, gracias todavía. Otro día de bellas noticias. El pasaporte argentino bien parado. En el Cronista Comercial. El pasaporte argentino, uno de los más poderosos del mundo. El documento permite entrar a 129 países sin visa previa, lo que lo coloca en el puesto 16 del ranking mundial y primero en la región. 2. La complicidad entre los medios y las dictaduras en nuestra región, cada vez más expuesta ante la sociedad. Con lo que le pasó a este señor, es una especie de el Mañeto chileno, el dueño del diario El Mercurio, el diario más importante, el grupo de medios más importante de Chile. El Colegio de Periodistas acaba de expulsarlo al dueño del Mercurio. ¿Por qué expulsó al Mañeto chileno? Tiene que ver sin duda con el rol que cumplió un medio de comunicación que silenció atentados a los derechos humanos en momento de la dictadura, donde se asesinó y torturó y desapareció gente. En efecto, El Mercurio fue el basamento periodístico en los medios de Pinochet. Considerábamos que el ex colegiado Agustín Edwards incumplía con las normas éticas básicas del periodismo y efectivamente dentro de esas razones y argumentos estaba el rol desestabilizador que se jugó a partir de la dirección de Edwards en el diario El Mercurio en los momentos previos al golpe de Estado de 1973, las portadas publicadas durante la visita del Papa en Chile, cuando se sindicó a personas como supuestamente las culpables de disturbios que se habían producido durante una actividad en el Parque O'Higgins. Esas personas fueron
detenidas, fueron torturadas, fueron hechas desaparecer por varios días y posteriormente fueron dejadas en libertad, evidenciándose que ni siquiera habían estado en el lugar de los hechos. Esas personas nunca tuvieron posibilidad de entregar su opinión en ese medio de comunicación. Esperamos que cada vez quienes fueron cómplices pasivos y activos de la dictadura, ¿verdad?, se enfrenten no solamente a los tribunales, sino también a la condena ética y social que esto implica. Ahora, eso no quita de que evidentemente en un país que tiene tanta concentración de la propiedad en los medios de comunicación, obviamente es muy posible que los cercos mediáticos impuestos por varios medios impidan que esto salga a la luz. O sea, los medios impresos es muy probable que en Chile no tomen en cuenta esta noticia. 3. Biotecnología Argentina. En diarioregistrado.com, histórico. La Argentina comercializará cultivos biotecnológicos nacionales. El anuncio lo realizó el ministro de Agricultura en el marco de una reunión de la CONAVIA. Se trata de una papa resistente a virus y de una soja resistente a sequía. Nuestro país ingresa así a un selecto grupo de países que hacen lo propio. Arranca. 6, 7, 8. El corazón mirando al sur. Hoy un día de una gran alegría para el pueblo ecuatoriano. La venida de su santidad, el Papa Francisco, al Ecuador. El Papa Francisco fue un viento fresco para la iglesia. Y ese viento fresco viene 6, 7, 8 de julio de nuestra patria. Y ese viento fresco viene 6, 7, 8 de julio de nuestra patria. La verdad es buen veneno para estripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós. Gracias todavía. Ayuda a multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el Día Mundial de la Tierra, en el Día de la Flor Nacional, que es el Ceibo, el Día del Obrero de la Construcción, el natalicio de Immanuel Kant y de Vladimir Ilich Ulyanov, o sea que tenemos el imperativo categórico de saber qué hacer, y también en el 30º aniversario del comienzo del juicio a la Junta durante el gobierno del doctor Alfonsín. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es nada más ni nada menos que Carlos Tomada. Hay que decir, hace falta decir como mínimo que cuando uno piensa en 3 mandatos del Frente de la Victoria, se le ocurre quizás algo hayan hecho bien. Cuando un ministro asume el 25 de mayo de 2003 y al día de hoy, sin interrupciones, sigue siendo el ministro de Trabajo, pensando que en esas verdades básicas del peronismo, la justicia social, digamos, establecer los nexos entre empresarios, trabajadores, Estado, bueno, paritarias, el Consejo Nacional del Salario, en fin, tantos pequeños milagros que alguna vez fueron leyes y han vuelto a hacerlo. Carlos Tomada, es un honor para nosotros recibirlo por aquí. Carlos Tomada, además de ministro del Trabajo, del Empleo, y todo eso, es el primer candidato a legislador porteño por el Frente para la Victoria, precandidato por 3 listas, la que conduce Mariano Recalde, la que conduce Gabriela Cerruti y la que conduce Gustavo López, si no me equivoco. Muy bien, todas esas cosas, y además es un consecuente hincha de Boquista, lo cual lo hace más interesante. Para mí es casi un primo académico egresado de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, graduado de la UBA en el 73. ¿Qué año, doctor Tomada, para recibirse de abogado, no? Sí. Ciertamente. Sí. Ha estado en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Universidad de Bolonia. Bueno, no puedo dedicar todo el programa a esto. Bienvenido, Carlos Tomada. Vamos a ir al primero de los informes que tienen que ver con los bonos argentinos. Y otro ejemplo del debate de modelos. ¿Se acuerdan que la Argentina estaba aislada del mundo, que no había dónde sacar capitales? ¿Qué pasó? Vamos al informe. Los bonos argentinos y otro ejemplo del debate de modelos. Se sacudió el tablero en la economía, porque ayer el gobierno consiguió colocar deuda por un monto muy superior al que fue a buscar.
salió a buscar 500 millones de dólares con una emisión del Bonar 24, un título a 10 años, y consiguió 1.415 millones, o sea, casi el triple de lo que fue a buscar. El país ha obtenido un éxito formidable y francamente inesperado. Les digo de paso que el dinero tendrá como principal destino un plan de viviendas populares, pero triplicar este dinero podría ser una apuesta dentro de la Argentina. Sepan que 9 de cada 10 dólares que se invirtieron vinieron del exterior. Y entonces uno dice, no es que no se pueden financiar, no es que nadie cree en la Argentina, no es que los fondos buitres le están demostrando al mundo con su perfidia que la Argentina es inviable, como aparecen de Europa sobre todo, invirtiendo en la Argentina hacia el año 24. Saber su opinión, su análisis de esta exitosa colocación que han logrado ayer en el Ministerio de Economía de 1.500 millones de dólares. Hay muchos elementos para destacar. Yo hoy también ojeaba los diarios de Argentina. Me encontré con una sorpresa, o no tanto, de que algunos diarios opositores, en lugar de ponerlo siquiera en tapa, como Máximo Recuadrito, en Clarín, de figura, ¿no? La Nación da chiquitito arriba, pero ¿cómo lo da? Dice, el gobierno tomó más deuda. A contramano de su discurso de desendeudamiento, el gobierno colocó 1.415 millones de Bonar 2024. Es decir, la noticia es que el gobierno tomó más deuda, no que el mundo cree en el gobierno, que esto es lo importante. Lo da como para que uno diga, qué macana, mirá la Argentina, pobre la Argentina, más deuda. ¿Me lees por favor la tapa de Clarín, qué es lo que dice sobre el tema? Nada. Ah, no hay nada. No está el tema en la tapa. Nada. ¿Cómo es que el país adquiere este notable acto de confianza del resto del mundo con el Bonar y que no está en los diarios? Entonces hay que comunicarlo porque es una buena noticia por cadena nacional. De otra manera no se puede. Este es el drama. 9 de cada 10 vinieron del extranjero. A mí me parece que es un dato como para que esté en los diarios, pero como es bueno el dato, como hace un acto de confianza hacia la Argentina, eso no sirve. Tendría que preguntarles a ustedes, que son periodistas, cómo puede ser tanta desinformación y tanto ocultamiento. Yo creo que se había instalado, y Gustavo, vos lo conocés bien, la idea de que por la pelea con los buitres y por todo ese discurso de que Argentina está descolgada del mundo, aislada del mundo. Hay claramente la sensación de que la Argentina es, en el contexto internacional, un país muy aislado. Argentina lo que necesita es integrarse al mundo, no huir del mundo. Yo creo que el primer mito que se cae con esto es que, por el contrario, fuimos a buscar 500 millones de dólares y las ofertas fueron de aproximadamente 1.900 millones. Así que hay demanda de bonos argentinos, que hay crédito para la Argentina en moneda extranjera. Yo creo que ese mito de que no hay financiamiento para la Argentina es lo primero que se cae, y deberíamos preguntarle a todos los que vienen machacando con esto. Por el problema de los buitres no tenemos acceso al crédito. No es fácil que te den plata estando en default. Argentina está dando pésimas señales frente al mundo. Como los tenedores de bonos no cobraron lo que pensaban que iban a cobrar, ya hay una parte incumplida, entonces la Argentina es un lugar muy riesgoso para prestarle plata. Una falta de credibilidad y confianza y de inversión a futuro fenomenal. Yo creo que ese mito de que no hay financiamiento para la Argentina es lo primero que se cae, y deberíamos preguntarle a todos los que vienen machacando con esto, primero, en qué se equivocaron, y segundo, ¿para qué? No es falta de intencionalidad ese intento que se hizo de instalar la idea de que los fondos buitres habían puesto al país contra las cuerdas o al knockout, nos habían llevado. La idea me parece que era que Argentina tenía que entonces pagarle a los fondos buitres todo lo que pedía, porque si no, nunca más iba a acceder a financiamiento en moneda extranjera. Y la confianza, vos sabés muy bien, se recupera cuando vos sos creíble, cuando vos respetás tus compromisos. Dijo que iba a cumplir con el fallo, y ahora que el fallo está firme y no le gusta, cambia las reglas. Eso no solo no va a resolver el problema actual, sino que nos va a impedir recibir a futuro créditos, porque no somos confiables. La segunda intencionalidad, que me parece que sigue rondando esta Azucena de opinión, es que si el próximo presidente no es de nuestro signo político,
iba a usar esto como excusa para ir y pagarle a los buitres, cosa que hay algunos candidatos que parece que están deseosos de hacer, pagar cualquier cosa en los mercados financieros internacionales. ¿Qué propuesta concreta usted, si es el negociador argentino, le haría a los fondos buitres? ¿Cómo se le paga? A tener una instancia, y como se discuta en esa mesa, es sentarse en el tribunal de Grilla y lo que Grilla termine diciendo, hay que hacerlo. Es sentarse en el tribunal de Grilla y lo que Grilla termine diciendo, hay que hacerlo. Que Argentina en los próximos días, como muchos piden y como hay mucho lobby, le paga a estos fondos buitres 1.500 millones de dólares, inmediatamente Argentina debe más o menos 500.000 millones de dólares y hipotecamos el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, impagable. Cosa que hay algunos candidatos que parece que están deseosos de hacer, pagar cualquier cosa en los mercados financieros internacionales. Vos fíjate que hay otro aspecto destacable de esta colocación, que es que fue, por decirlo así, boicoteada, piqueteada, ¿no? Directamente por los fondos buitres y hasta por agencias calificadoras internacionales. Como algunos medios reprodujeron más el intento extorsivo de los fondos buitres que lo exitoso de la colocación, ¿no? Ya parece, no es para obsesionarse. Yo digo, pobre lector de un diario, que a la mañana le dicen, Argentina quiere emitir deuda, después llenan todos los portales de los fondos buitres, van a impedirla, después cuando sale bien, ya ni aparece el tema, ¿no? Es penoso. Yo creo que lo de las calificadoras también, porque ayer Moody's bajó la calificación justamente de esta deuda. Y nos bajó la calificación por los fondos buitres. Entonces yo creo que ahí hay un sistema internacional de extorsión. Totalmente. Que además deben estar bastante, lo digo en criollo, bastante calentitos, porque la emisión se hizo sin los bancos. Entonces se perdieron las comisiones que además, sobre todo, le sacan a los países emergentes, los países que no son de altos niveles de ingresos. Para colmo se cobran sus comisiones. Y entonces, bueno, yo creo que entiendo que ahí va entonces también son los medios locales que se hacen eco de ese enojo, no sé si pagan, ya no entiendo. En el diario La Nación de hoy, Economía colocó bonos por 1.415 millones de dólares y los buitres amenazaron con más acciones. Kicillof recibió ofertas por 3,7 veces el monto licitado y convalidó un precio de $103 cuando los títulos valían 106 en la bolsa. Ruido en los bancos. Ruido en los bancos. Son los medios locales que se hacen eco de ese enojo, no sé si pagan, ya no entiendo. Pero ahí también va entonces las calificadoras de riesgo que se han equivocado tremendamente en todo este tiempo, hasta con Estados Unidos, y bueno, ahí va también una cosa lleva a la otra, no atado, ¿no? A nosotros nos calificaban mejor las calificadoras en los 90, digamos, a la vuelta en default, que estos últimos 10 años. Clarín. Octubre de 1997. La empresa Moody's mejoró la calificación de riesgo de la deuda argentina de largo plazo. Clarín. Diciembre del 2000. El blindaje. Señales. Optimismo en las calificadoras. Yo soy optimista, dijo ayer a Clarín Juan Rato, representante de la calificadora de riesgo crediticio Moody's en la Argentina. Clarín. Agosto del 2001. La crisis. Moody's. Señales tranquilizadoras de los calificadores. Índice de pobreza en todo el país, 53%. Señales tranquilizadoras de los calificadores. A nosotros nos calificaban mejor las calificadoras en los 90, digamos, a la vuelta en default, que estos últimos 10 años, porque no están de acuerdo, porque no pagamos lo que ellos quieren que paguemos, etcétera. Estamos en una senda de crecimiento, hemos crecido ininterrumpidamente y tenemos el mayor crecimiento económico de toda nuestra historia y realmente creemos que es un país en donde vale la pena invertir, producir, porque como les decía, no solamente son nuestros recursos naturales, sino nuestros recursos humanos los que realmente nos dan una gran ventaja comparativa frente a otros lugares de inversión. A ver,
Estas sin duda son muy buenas noticias para la economía nacional en un marco realista de la economía global. Lo que a mí me cuesta entender por qué tan alto porcentaje de porteños están de acuerdo, por ejemplo, con pagarle a los fondos buitres lo que sea y como sea, o con la economía de los 90, con Caballo. Carlos Tomada, dado que se trata del candidato a primer legislador. Bueno, primero, gracias por invitarme a este programa que me permite enterarme de algunas cosas que no sabía, como por ejemplo había habido una exitosa emisión de bonos argentinos. Yo había leído otra cosa, creí que realmente la situación era dramática. Pero hablando en serio, yo creo que forma parte de una disputa que no va a cesar. ¿Alguna vez recuerdan tres banderas famosas que se hablaban de la independencia económica, una de ellas? Bueno, de esto se trata del pleno ejercicio de la autonomía por parte de un país como la Argentina, que está dispuesto a hacer uso de esa independencia que ha logrado a partir del proceso de desendeudamiento, a partir del alejamiento del Fondo Monetario Internacional en términos de hacer los deberes que exigía el fondo y con él todo el establishment extranjero y sobre todo argentino, porque también el otro tema que aparece muy claro acá, que el problema no son los de afuera, también el problema fundamental son los de adentro, los que también hoy he venido antiguo, lo que en un lenguaje antiguo se llamaban los cipayos, digamos, que escriben en los medios, como siempre, como poniéndose del lado o de los acreedores o de los buitres. Es notable, eso una vez lo hablamos, me acuerdo, con Néstor Kirchner cuando estaba en el proceso de la negociación de la deuda. Entonces, un día, título de la Nación, Argentina desmejoró la oferta. ¿Cómo desmejoró la oferta? Para los argentinos mejoró la oferta porque el planteo era pagar menos. Y la Nación titulaba eso, la Argentina desmejoró la oferta. Bueno, es esa misma mentalidad que está presente, pero una cosa más quiero decir de este hecho del día de ayer. Me parece una nueva demostración de que nosotros estamos gobernando para el presente, pero sobre todo para el futuro. Esto estamos hablando de bonos 2024, estamos resolviendo problemas y tomando decisiones que tienen que ver con colocar en una mejor posición a la Argentina. Bastante lejos del fin de ciclo, ¿no? Me parece. Yo me intercalo entre mis compañeros y digo, porque esto debería ser una política de Estado. ¿Qué pasa si gana otra agrupación política con todo esto? No sé. Bien. Que se hagan cargo, como nos hicimos nosotros, con la Argentina como estaba y la trajimos hasta donde la hemos traído hasta ahora. Edgardo Moca. Sí, yo creo que hay, coincidiendo con lo que decía Carlos, hay mucho más que plata y muchas cosas que no son plata jugadas acá, ¿no? Porque me parece que lo que abre este informe es un espacio para pensar nuestra propia cultura, los problemas de las creencias que determinado sector de la sociedad, los grandes medios de comunicación, pero no solo los medios, digamos, la cultura dominante en la Argentina, nos pone... Una vez estaba hablando con un tachero y me decía, yo estoy de acuerdo, si vos me decís qué es lo que hay que hacer, yo haría lo mismo, pero me parece que estamos todos locos. Meternos con los norteamericanos, meternos con los fondos buitres, meternos con los grandes propietarios de tierra, eso no se puede hacer, así no se hace política. Entonces me parece que estamos rozando el corazón de la dependencia cultural, estamos tocando el nervio más sensible de un problema que es el principal de los problemas. Todas las experiencias, los que relatan las experiencias del pueblo boliviano, el pueblo venezolano, ecuatoriano, nosotros podemos decir lo nuestro, todos coincidimos, en esto el foro por la emancipación fue muy elocuente, que el problema principal a resolver es cultural, porque el mundo no se da vuelta en un lado o en otro, los que nos colocamos frente al mundo, los que somos sujetos en la relación
con el mundo somos nosotros, no podemos esperar que el mundo nos acomode o dejar que el mundo nos lleve según sean las olas que lo atraviesen. Me parece que es un gran caso testigo de un cambio cultural que está empezando, que la verdad es que este es el principio del ciclo, como bien decía la... Igual, ¿a quién se le ocurre pelearse con el embajador Braden, Moca? Realmente claro. Es una cosa... para que sigamos charlando, quiero que vayamos al siguiente informe que tiene que ver justamente con Esper, Broda, del CEL y otros cráneos que confirman el asunto de los modelos en cuestión. Vamos a ese informe y seguimos dialogando. Del CEL, Espert y Broda confirman el plan de ajuste. En el fragor de los festejos, a Del CEL se le escapó el plan de ajuste y recortes que economistas de su sector político anunciaron de modo más que sofisticado. El verdadero remedio, que ni empezó, es un ajuste a lo que te ha ocurrido en materia fiscal, que es un desbande fenomenal, que ni arrancó. Hay que despilfarrar, hay que tener un Estado más chico y eficiente, hay muchas cosas que uno va escuchando, entendiendo. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Hay que tener un Estado más chico. Ir tratando de eliminar los planes por trabajo real y digno. ¿Vos qué preferís? ¿Que una piba ignorante, que viven en la miseria, en ranchitos de adobe, por ahí en el norte de Santa Fe, se embaracen para cobrar una platita todos los meses? Vos estás diciendo concretamente que la asignación universal por hijo está produciendo este tipo de embarazos. Si hay más chicas pibitas embarazadas, porque algo ha provocado que se embaracen quizás para tener plata a los 3 meses. Tiene un problema muy grave en el gasto. Piden que baje el gasto público. A mí me da escalofríos esa campaña. El objetivo es siempre el mismo. Y esa política viene dictada por los organismos multilaterales de crédito y por la más rancia ortodoxia. ¿Cuál es el gasto que tanto les molesta? ¿Les molesta que haya más jubilados? ¿Les molesta que los chiquitos vayan a la escuela? ¿Que reciban sus vacunas? ¿Que haya más hospitales públicos? Es un desastre lo que está haciendo el gobierno en materia fiscal. El gasto público está creciendo al 45%. Es una decadencia que es caso de estudio en el mundo. Y lo que es peor todavía, las propuestas que se escuchan hoy son más o menos populismo del kirchnerismo. ¿Quién se ha puesto en la vereda de enfrente de este genocidio que se ha convertido, o que ha hecho el populismo con Argentina? Pues lo han destruido la Argentina, ¿eh? No es broma esto. Yo no puedo creer que las propuestas vuelvan a ser la inclusión, la redistribución. Basta de eso. Basta de eso. Basta, blanquémoslo. Yo creo que acá hay culpas concurrentes, obviamente, ¿no? Hay una sociedad que piensa con los pies, no con la cabeza, y una élite gobernante formada por empresarios, políticos, economistas, periodistas, sindicalistas, impresentable, claramente. ¿Qué es esto de convocar a paritarias? ¿Qué es esto de gerenciar el crecimiento? ¿Qué es esto de convocar a paritarias? ¿Qué es esto de gerenciar el crecimiento? Que además ha sido un fracaso, digamos, ¿no? El Estado no está para eso. ¿Cómo convocar a paritarias? Que existan las paritarias. No tiene por qué convocar un gobierno el Estado paritario. como convocante. Dejarlo libremente. O sea, vos tenés sindicatos y encima paritaria convocada por el gobierno. No. Yo creo que estamos tan mal. Es decir, la destrucción planificada que se ha hecho en la educación ha tenido tanto éxito que ya la gente no piensa bien, piensa muy mal. Todo lo que usted dice es muy coherente, pero golpea un prejuicio que tenemos, yo por lo pronto, que creíamos que los argentinos éramos inteligentes. No. Se dedican, entre otros ejercicios, a hacer pronósticos. Han batido un récord, no pegaron nunca una. ¿Hacia dónde estamos yendo? La batalla que tenés que dar hoy, en el corto plazo, es ver cómo parás la hemorragia esta que se ha abierto en el sistema bancario, que está muy sólido, y que si Argentina sale de esto, el modelo bancario argentino se va a exportar. Han batido un récord, no pegaron nunca una. Bueno, no pegaron una, decía Axel Kicillof. Mire,
Yo vivo de eso, así que mal no me va. Lo que no debería hacer el presidente es cambiar la orientación de la política económica que ha recibido Argentina en los últimos 10 años. Índice de pobreza en todo el país, 53%. Yo vivo de eso, así que mal no me va. Los candidatos no te van a decir qué van a recortar porque si no, no los vas a votar. Hace un mes que estoy trabajando en esto. He visto hasta ahora gastos que no pensé que se iban a recortar. Gastos en salud, gastos en educación, recortes de subsidios de servicios muy fuertes, mucho más de lo que habían dicho, lo que dicen en las radios, en los canales de televisión. Cambios en la asignación universal por hijo, cambios por otros planes. Ir tratando de eliminar los planes por trabajo real y digno. Se está trabajando sobre un país distinto al que tenemos hoy. Ahora, tengo que decir que realmente hoy en el mundo eso está pasando. No es el único país, no serían originales. Eso está pasando, y no solo en Grecia o en España, como te muestran siempre. Está pasando en toda Europa, que es donde mejor calidad de vida hubo en toda la historia de la humanidad en los últimos 50 años. Está pasando en Canadá, está pasando en Oceanía, en Australia. Con la sanidad y la educación no se juega. Tras este lema, miles de personas se han manifestado este domingo en Madrid para mostrar su rechazo al tijeretazo que ha dado el gobierno a ambos sectores con el objetivo de ahorrar 10.000 millones de euros. Los habitantes de Londres comienzan a sufrir poco a poco los efectos de los recortes sociales anunciados por su gobierno. La salud o la educación serán unos de los sectores más afectados. En Francia, las protestas se han extendido en varias partes del país en rechazo al proyecto de ley que busca elevar la edad de jubilación de 60 a 62 años. Me gustaría deciros que el presupuesto no impactará en los ciudadanos más necesitados, pero no puedo. Me gustaría deciros que el presupuesto no impactará en los ciudadanos más necesitados, pero no puedo. Las decisiones difíciles nunca son fáciles. Pero la nota del día la da Italia, porque la salud y la educación serán afectadas por nuevos recortes presupuestarios en ese país. En Montreal, estudiantes y profesores realizaron una acción simbólica para denunciar los recortes de $200 millones en la educación, eliminación de cursos y de servicios al estudiante, la supresión de puestos de profesores y el aumento del número de estudiantes por aula son algunos de los impactos concretos que tendrán estos recortes en el sector educacional. La policía australiana ha dispersado una protesta en Sydney organizada por los estudiantes contra los nuevos recortes en el sector educativo. Recordemos que en mayo de 2014 las autoridades de Australia ofrecieron aumentar la matrícula para universidades debido a los recortes del presupuesto. Fuera de esta gira por Occidente, yo no sé si me impresiona más la ignorancia flagrante, supina de Miguel del Cel o la sinceridad brutal de José Luis Espert. Pero lo veía Carlos Tomada haciendo señas cuando hablaba Espert. ¿Qué es eso, las paritarias? ¿Quién se le ocurre? No, yo pedía que lo sacaran. Digo, no. Dos sobre estos personajes. Lo de Espert es pura provocación. Realmente, solamente hay que tener en cuenta registrar esto como una alerta. Hay gente que piensa así y no es poca en nuestra derecha económica y política. Segundo, recordar que Carlos Melconian es el eventual candidato a ser ministro de Economía en un eventual e hipotético gobierno de Macri. Dicho esto, la verdad que esto no nos puede sorprender, porque hace mucho tiempo que están parados en esta posición, porque lo que ellos están buscando es asustar para ajustar. La metodología que ya utilizaron una vez y la están utilizando ahora en Europa es siempre la misma, generar esta situación donde hay un solo camino. Parecería, volvemos otra vez, lo vemos allá, que hay un solo camino y el camino es el ajuste. Y van, y lo dicen estos tipos, y lo digo a propósito, que no son los verdaderos dueños. Mandan a estos ideólogos de la economía, de la ortodoxia, a bajar ese discurso en esos lugares, y además acabo de descubrir cuál es el éxito de Broda. Porque yo nunca pude entender lo de Broda y lo de otros, porque me da envidia. Yo también me dediqué, en mi actividad privada, en un tiempo fui consultor. Si yo le hubiera pifiado 3 veces de las 50 que me echaban a patada en cualquier lado que hubiera laburado, y sigue. ¿Y por qué sigue? Yo creo que porque es el tipo, junto con otros, que van y le dicen lo que quieren escuchar. Ajá. Nuestro empresariado, nuestra derecha, tiene una profunda concepción ideológica sobre cuál es el camino de la Argentina. Y estos tipos van y le dicen
saben que no va a pasar, pueden imaginar que puede haber otras alternativas, pero van y machacan siempre por lo mismo, porque entonces todos los empresarios estos, los más rancios, salen diciendo, viste, acá el único camino que queda, y mientras tanto van pasando los años, nos anuncian los caos, nos anuncian los fracasos, como dijo Kicillof uno de estos días, dijo, anuncian cada 4 años una devaluación, cada 3 un desastre, y cada año una devaluación, y nunca ocurre, nunca pasa, y siguen adelante. Por eso, y acá, y con esto quiero cerrar, lo importante es la fortaleza y la decisión política con la que el gobierno viene sosteniendo estas líneas directrices. Nos faltarán cosas, siempre son procesos inconclusos, como todo proceso transformador, pero la dirección es por la que vamos. Y cada vez, y yo lo veo en la ciudad de Buenos Aires, cada vez más hay gente convencida de que este es el camino, de que lo que ha pasado incluso en la ciudad de Buenos Aires tiene un punto de inflexión, de que ya no se puede seguir con esta idea de decir una cosa y hacer otra, porque es lo que ha hecho también Macri, decir que va a hacer una cosa y después termina haciendo la otra y haciendo un parche. Los ciudadanos en Buenos Aires están cansados y se dan cuenta que hay otro camino, que es el camino que ha llevado adelante el gobierno nacional, un camino de inclusión, de crecimiento. Un solo dato. En la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene 3 millones de habitantes. Se crearon en estos años 600.000 puestos de trabajo. 160.000 nuevas jubilaciones de jubilados que nunca pensaron que se iban a poder jubilar gracias a las moratorias. 120.000 beneficiarios de la asignación universal por hijo. Eso quiere decir que en la ciudad de Buenos Aires, que tiene 3 millones de habitantes, 3 millones, hay 1 millón que hoy tiene derechos, que hoy tiene transferencia de ingresos, que no tenía el 24 de mayo del 2003. Ese cambio no tiene nada que ver con la política de Macri. Eso le cambió la vida a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires gracias a las políticas que llevó adelante el gobierno nacional. Y esto la gente cada día lo percibe más. Lo vemos en la calle cuando caminamos con Mariano Recalde, todos los días. Clarísimo. En homenaje al acuerdo firmado en estos días, Sandra Russo, ¿qué opina? En relación al informe anterior, quería agregar que hoy a la tarde el Fondo Elliott consiguió que Griesa llamara de urgencia a una reunión porque quieren efectivamente bloquear esta nueva de deuda en un fallo delirante, no, digamos. Sí, Griesa cree que tiene jurisdicción hasta en Lanús. Pero y Kicillof hablaba de un sistema internacional de extorsión. Es evidente que van a seguir presionando y como vamos a ver en otros informes, de diversas maneras, no solamente a través del juzgado del juez Griesa. Y el otro día veía también cómo en el apresurado festejo de Santa Fe, Macri apelaba, todos los del PRO están apelando mucho a la palabra cambio. Por eso ver a esta gente hablar con estas palabras, las barbaridades que decía Espert o Broda, que es evidente que trabaja para sí mismo, todos ellos toda la vida han trabajado para sí mismos, no es ninguna novedad, y que les va bien no cabe ninguna duda, pero es otra vez sopa. Es la Argentina que conocimos siempre, salvo estos últimos 12 años. Lo que empezó a cambiar en la Argentina empezó a cambiar en estos últimos 12 años. Es una fórmula absolutamente invertida la que se puso en juego, lo de la continuidad o el cambio, porque me parece que está a todas luces. Acá decía en el título del informe, otro ejemplo del debate de modelos. Si uno tuviera, ya que tenemos al ministro de Trabajo, si uno tuviera, se lo puede enfocar desde distintos puntos de vista, el choque de modelos, ¿no? Pero si uno lo tuviera que llevar a una última instancia, es el modelo del empleo contra el modelo del desempleo. No hay vuelta que darle. Si se cumplieran cada una de estas cosas que proponen cada uno de estos tipos, lo que pasaría al día siguiente es que habría miles de despedidos. A mí en los 90 me llamaba la atención, yo no provengo del peronismo, pero me llamaba la atención que alguna vez en este país alguien, un dirigente, un líder, hubiese dicho de casa al trabajo y del trabajo a casa, porque había casa y había trabajo.
en alguna época. Y en los 90 eso era inimaginable. Entonces lo que ahora llaman cambio es volver a eso. Es increíble. Que bajen un cambio. Dante Augusto Palma. Sí, creo que hay dos problemas que tienen hoy los articuladores de la oposición que no tenían, por ejemplo, después de las elecciones de 2013. El primer problema es electoral, si quieren decir. Después de esas elecciones parecía que el kirchnerismo estaba vencido, en tanto se garantizaba la imposibilidad de reelección de la presidenta. Entonces aparecía una figura como Massa, en fin, parecía resuelto el asunto. Aparecía, obviamente, como había aparecido en el 2009 la idea de fin de ciclo, y simplemente había que, bueno, ver de qué manera o quién iba a ser, cuáles de esas esperanzas blancas que aparecían por ahí era la que finalmente iba a triunfar. A la luz incluso de las elecciones que estamos viendo, y que son justamente las que se distancian de la nacional porque supuestamente favorecen a la oposición, digámoslo así. ¿Por qué se separan de la nacional? Bueno, porque cada uno de esos distritos supone que le va a ir mejor si se separa de la nacional, porque va a ganar la oposición. Aún las de Santa Fe y la de Mendoza, que eran elecciones aparentemente donde se iba a recibir una paliza electoral, no fue eso. Mendoza se terminó a menos de 4 puntos y el candidato, que es un muy buen candidato del Frente para la Victoria, terminó cerca, terminó a 10 puntos. Ese escenario me parece que plantea una enorme dificultad para los articuladores de la oposición. Y la otra, el otro problema es aquel con el cual siempre hablamos con Edgardo, que es finalmente la variable económica, la crisis que nunca llegó. La crisis que nunca llegó. Entonces, acordémonos, digamos, nosotros incluso por estar quizás en el programa y estar tan atados a la coyuntura nos olvidamos, el año pasado estábamos discutiendo el tema buitres, no pasó hace 10 años, pasó el año pasado, y está muy vigente, y recuerda que estábamos esperando a ver la cláusula Rufo, el día que cae, que no cae, que dice, ¿sí? Ese es el contexto también del que venimos, y finalmente, digamos, el gobierno que venga, sea del color que venga, va a tomar un país ordenado, un país sin crisis. Y un país sin crisis es un país donde no se puede hacer cualquier cosa económicamente. Ciertamente. Hablando de articuladores, como los que citaba Dante Palma, digo, otras cosas que se pueden articular son temas que alguna vez citados en este mismo marco del programa, bueno, nos cayeron acusaciones de paranoia, vinculación alocada. Le estoy hablando, a ver, fondos buitres, el caso Nisman, el tema de la DAIA vinculada a su vez con internas en la comunidad judía, todo eso después del corte, igual que algún muro que no termina de caer. Ya volvemos en 678 con Carlos Tomada. ANSES, jubilaciones, conectar igualdad, procrear, la asignación universal por hijo. Hoy, el Estado Nacional, a través del ANSES, paga la jubilación mínima más alta de Latinoamérica. ANSES se hizo cargo de la asignación universal por hijo y de la asignación para embarazadas. ANSES también del plan Progresar, para que los chicos jóvenes estudien y combatir el desempleo juvenil. Y además Procrear, el gran plan de viviendas. Miren todo lo que hace. Todo esto no fue magia. Hemos crecido casi 4 veces. No fue magia. No es que seamos más inteligentes, es que tenemos voluntad política y coraje para enfrentar lo que haya que enfrentar. Tengo sueños en mis labios y los echaré a volar.